Muy bien. Bueno, primero agradecer a José Antonio Rosas esta invitación que para mí es un gran privilegio de poderlos acompañar este día para poder compartir con ustedes algunas ideas que creo que son importantes. Segundo, bueno, al cardenal Osoro por este liderazgo, gran liderazgo internacional, eh, con la responsabilidad que tenemos todos los políticos de aportar dentro de nuestras convicciones lo más que se pueda para tratar pues, de incidir en el pensamiento de la gente y también el privilegio de compartir el foro con el diputado Bono y con Rocco Buttiglione. El, uh, el tema global es deber ético y vacunación universal, cómo asegurar que las vacunas lleguen a los más pobres. Evidentemente, por mi formación, yo hablaré de la parte de salud, la parte sanitaria, y voy a recordarles que esta es la segunda pandemia del siglo XXI. La primera la vivimos en 2009-2010, que fue la de H1N1, y que nos tocó a los Estados Unidos, a Canadá y a México de dar el aviso al mundo, y que cuando lo anunciamos, pues ya estaban presentes los casos, y entonces hubo que actuar rápidamente. Tuvimos muchas ventajas en el hecho de que había un medicamento que afortunadamente en México se había comprado desde antes, ante la posibilidad de que pudiera ser útil ante H5N1. Finalmente no fue H5, fue H1N1, pero funcionó de maravilla en H1N1 y esto permitió, cuando los pacientes acudían tempranamente, evitar una gran mortalidad y sobre todo evitar la transmisión, porque una vez que el paciente se tomaba el oseltamivir, a los pocos días ya ni siquiera contagiaba. Y ahora estamos viviendo una pandemia diferente en muchos aspectos, la del coronavirus, que inició a fines del 2019 y no sabemos cuándo va a terminar, todavía quedan muchos interrogantes y que precisamente ahorita hay que hacer algunas reflexiones sobre el riesgo que significa que solo algunos países puedan contar con la vacuna, puesto que si no estamos todos protegidos, el virus va a seguirse reproduciendo y la amenaza va a seguir presente. Bueno, volvemos entonces, muy rápido nada más, el título ya lo conocen todo, yo me voy a enfocar básicamente a lo que se refiere a la parte sanitaria. Y mencionaba que la pandemia primera del siglo XXI fue la de influenza H1N1, que empezó en 2009 y terminó en 2010, y que esta segunda pandemia de coronavirus pues empezó en 2019 y ya estamos en el 21 y no sabemos para cuándo va a terminar, y por ahí que realmente la situación de poder contar con una vacunación universal es tan importante para poder ir avanzando en la lucha contra esta pandemia. Les recuerdo que los dos son virus respiratorios, son virus fácilmente transmisibles y que este virus, el coronavirus, existen muchísimos tipos de coronavirus, incluso de la gripa o el resfriado común, pero este resultó muy particularmente patógeno, es de la familia Coronaviridae y es el beta coronavirus, que es precisamente al que corresponde este virus que ha resultado también muy polimorfo, dado que incluso ya tiene algunas variantes, la variante brasileña, la variante inglesa, que son las más importantes que se están diseminando en el mundo y que nos amenazan con tener rebrotes en los próximos meses. Actualmente y hasta hace muy pocos días, de acuerdo a John Hopkins, ya existen en el mundo más de 3 millones de muertes, desafortunadamente, y estamos hablando de 31 millones de personas que han sido afectadas. Y no de 31, perdón, de 130 millones de personas que han sido afectadas. Y el número de casos se sigue multiplicando y particularmente en estos momentos en el continente americano, en Sudamérica y específicamente en Brasil, y en la India, en donde han llegado a tener días de 150,000, 160,000 casos, lo cual habla claramente que el tema no está de ninguna manera terminado, sino que al contrario sigue en crecimiento. Cuando analizamos la mortalidad, los países que desgraciadamente tenemos mayor mortalidad, y esto pues por diferentes razones, está primariamente los Estados Unidos, en donde ya
casi llegan a las 600,000 muertes, y en México reconocidas tenemos 211,000. Se dice que podrían ser hasta 400,000 o un poco más. Brasil también tuvo una aceleración en el número de personas fallecidas hace poco tiempo, y la India ahora también está en crecimiento, y ahí vemos el resto de los países con mayor frecuencia. La verdad es que más de 3 millones de muertes pues rebasa con mucho el daño que se produjo en las guerras mundiales. Y ahora nos podemos dar cuenta de que una amenaza, por supuesto que bélica, es aterradora, pero una amenaza biológica puede ser todavía peor. Entonces tenemos que estar preparados y que no desaprovechemos, como en muchos casos se desaprovechó la experiencia de la influenza H1N1, y creímos que después de que pasó esto, pues a lo mejor pasado el siglo no se iba a volver a repetir, y sin embargo, pues hemos estado viendo como sí se repitió, y se repitió realmente muy pronto, y que hay otras amenazas como es, por ejemplo, H5N1, que ha estado desde los 90 en la parte del sureste asiático, y que afortunadamente el virus no ha adquirido la habilidad para transmitirse persona a persona, sino solamente animales a personas, pero que el día que lo logre puede ser una conflagración terrible, porque la mortalidad que provoca H5N1 es de 60%. O sea, de cada 100 personas afectadas se mueren 60. Sabemos que en el caso el coronavirus, la la letalidad general está alrededor del 2.2%. Entonces, después del análisis de lo que estamos viviendo, de que no ha habido realmente un medicamento útil, que como en el caso de la influenza, permitía no solo curar a las personas, sino contener la diseminación porque ya no se volvían contagiantes. Se ha buscado diferentes acciones, se han hecho algunas bien, algunas otras mal. Los confinamientos han sido bastante complicados, particularmente en los países como el nuestro, los países en vías de desarrollo, en donde mucha gente trabaja en el comercio informal y que no tienen realmente un ingreso seguro si no trabajan. Entonces, no pueden quedarse confinados, y es muy difícil pedirles que se queden en sus casas y te responden, pues mira, si no trabajo, pues me voy a morir de hambre, y si salgo, pues a lo mejor me muero de coronavirus. Y entonces, al no haber un apoyo de parte del gobierno con un salario mínimo básico para que puedan estar confinados, pues esto ha complicado muchísimo. Amén de que como se extiende el tiempo de la presencia del virus y las restricciones para muchas de las actividades normales, y particularmente en los jóvenes, de salir a bares, de salir a restaurantes, a discotecas, pues esto se vuelve muy, muy difícil poderlos mantener confinados o no salir de vacaciones para tratar de controlar el crecimiento y el número de casos y de muertes. Entonces, la única esperanza real que existe es la esperanza de las vacunas. Vacunas que increíblemente, y como no pasó en la conflagración de la H1N1, pues ahora afortunadamente ha habido muchos laboratorios que están produciendo ya varias vacunas que están probadas en su efectividad, en su falta o escasos efectos secundarios, pero que la capacidad de la producción, aunque aumentaron los laboratorios, realmente no puede dar abasto a la necesidad que se tiene a nivel mundial para poder contener correctamente este gran problema. Hay que recordar muy rápidamente la historia de las vacunas en la última centuria. Desde 1921, cuando se descubrió la vacuna contra la tuberculosis, y después de la tosferina, la tifoidea, la polio, que ya está prácticamente erradicada en el mundo, excepto en Afganistán y en Pakistán, y posteriormente anthrax, el sarampión, la parotiditis, todas las vacunas que fueron apareciendo, y las últimas en 2020, han sido historias de éxito superadas por mucho por el caso de la vacuna anticovid, porque muchas de estas vacunas tardaron 5 o 10 años, y algunas, como la vacuna que se ha intentado contra HIV, pues todavía no es el momento que se tenga una vacuna con seguridad, eficiente y sin pocos riesgos. Las vacunas sin duda son el estándar de oro de la prevención. No hay mejor forma de prevenir que usando una vacuna, porque ahí una acción de vacunación representa un resultado en prevención de enfermedades.
Entonces, esto ya ha sido considerado, son las intervenciones en salud sencillas, la más costo efectiva después de la limpieza del agua. O sea, por ello es que yo no entiendo todavía por qué en muchos casos los gobiernos no entienden que es una cuestión de seguridad nacional. Porque cuando vienen los conflictos, cuando viene la necesidad de las vacunas, si no tiene uno autosuficiencia, o si no tiene uno acuerdos, o si no ha recibido una transferencia de tecnología, es muy difícil producir la vacuna. Por otro lado, está comprobado que cada dólar que se gasta en inmunización provee un regreso de $44 al Estado o al país que lo utiliza las vacunas y particularmente entre los más pobres del mundo. Entonces son acciones muy costo benéficas. En el caso de la emergencia, en su uso en emergencia, la vacuna contra el coronavirus fue, como lo decía, con una velocidad sin precedente. Es cierto, la de H1N1 se produjo en 4 meses, pero esta vacuna contra un virus diferente que no había realmente una experiencia anterior, ahora con las tecnologías, ha logrado o logró realmente estar en el mercado a los pocos meses. Y pensamos que en una pandemia de rápido movimiento, nadie está seguro, que a menos de que todos estemos seguros. Y ello se logra tratando de llevar la vacuna a todos los países ricos y pobres al mismo tiempo. Esto lo dijo el doctor Berkeley, que es el director de Gavi, esta asociación para poder favorecer el acceso a las vacunas. Y tiene toda la razón. Mientras no haya una distribución homogénea, universal, pues los huecos que queden o los grandes huecos que van a quedar mantienen el riesgo para todos los que estamos en este planeta. ¿Alguna idea nada más de las vacunas más extendidas en el mundo? Sobre todo la tuberculosis, después tétanos, difteria y tosferina, polio, hepatitis B, meningitis, etcétera, etcétera. Afortunadamente, a pesar de los grupos antivacunas, ya hay una conciencia sobre la importancia del uso de las vacunas y hoy más que nunca ante la pandemia que enfrentamos. Muy rápido, los principios de la vacuna se basan en poner en contacto de diferentes formas. La forma actual es muy moderna porque son fragmentos del núcleo del microorganismo y antes pues se usaban el microorganismo completo para poder inyectarlo atenuado o incluso muerto y despertar una reacción que permitiera la formación de anticuerpos y que nos defendiéramos cuando nos pusiéramos en contacto con el antígeno, que es el microbio que nos va a dañar. Entonces, esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hay varios sitios antigénicos. Puede ser, como ven ustedes a la izquierda, toda la molécula en este caso del virus, o puede ser una bacteria, o puede ser nada más los piquitos que están alrededor, que son las espigas que se les llama, o las proteínas, que son las que estimulan la formación de anticuerpos, o puede ser inyectando la parte del núcleo donde está el ácido nucleico, que es la que va a originar la formación de los anticuerpos y tiene una inmunidad celular y una inmunidad humoral con los anticuerpos y celular a través de los linfocitos T. Es entonces las posibilidades de poderlo hacer con diferentes tipos de antígenos. Nada más para que tengan una idea, al principio, cuando están ustedes viendo enero del 21, el número de vacunas que estaban en desarrollo clínico eran 63 y en preclínico 174, o sea, había realmente más de 230 candidatos a vacunas que obviamente en el camino muchos de ellos se fueron quedando atrás. Y de diferentes tipos, vemos ahí de subunidades de proteínas, de vector viral, de DNA, de virus inactivados. En fin, el ensayo y el trabajo mundial fue muy amplio. Por supuesto que no todos estos que eran candidatos llegaron a hacer vacunas, algunas con aplicaciones el día 0, el día 14, algunas una sola dosis, algunas hasta 3 dosis. Generalmente la vía que se aplica es la vía intramuscular, pero también se intentaron otras vías de aplicación. Las actuales que existen son las que están constituidas por RNA mensajero, que es la parte de los ácidos nucleicos que forman una cadenita y que transmite la información de un ADN a otro ADN. Y estas, las que más son precisamente las que más se están usando, particularmente la vacuna de Moderna, en donde brinda una protección de 94 al 100%,
tiene que ser guardada a menos 20 grados centígrados. Son 2 dosis que valen $20 cada uno en precio promedio. La de Pfizer-BioNTech, que también da una protección del 95 hasta el 100%, pero el problema es que tiene que ser conservada a temperaturas por lo menos de menos 70 grados, también 2 dosis de $20. La vacuna de CureVac, que todavía no ha salido a la venta, estaba en la tercera fase. Esta vacuna no se sabe todavía el grado de protección que va a provocar, y son 2 dosis y tampoco se conoce el costo que tendrá. Las vacunas de vector viral, que es un adenovirus, que es una parte del núcleo, en este caso se usa en algunos los chimpancés u otro tipo de monos, y que transportan la parte de la información que tiene el virus para poder generar hacia las células, para poder generar esta defensa. La más avanzada, bueno, prácticamente todas estas son las más avanzadas, pero ya algunas de ellas han sido detenidas en su utilización por los riesgos de trombosis, que en realidad no hay ningún fundamento para alarmarse porque ya se ha mencionado, causa más trombosis el uso de anticonceptivos, por ejemplo, que la aplicación de una vacuna de este tipo. La vacuna de AstraZeneca, que da una protección muy aceptable, 70-100%, y no necesita estar en temperaturas tan frías, y es más barata, son 2 dosis, $2 a $4. La rusa, la Sputnik V, que también una protección muy buena y también se mantiene en temperaturas no tan bajas, y cuesta $10 cada uno. La de CanSino, que tiene la gran ventaja que es una sola dosis y que es barata, con una protección también que está alrededor del 70%. La de Johnson, que finalmente acaba de ser liberada y es también una sola dosis, pero que se detuvo también por los casos que tuvieron en Estados Unidos de trombosis, y no es una vacuna cara. Las otras son con virus atenuados, como la de Sinopharm, la china, que da una protección del 79%, son 2 dosis. La de Sinovac, que fue una de las primeras que sacaron, al alcanzar la protección mínima que exigían las autoridades sanitarias, pues ya la metieron, era 50%, y es más o menos la protección que da, aunque la protección de muerte, porque hay protección de no adquirir la enfermedad y protección de no ponerse grave y de morir. Entonces, aparentemente la protección de muerte y ponerse grave también es más alta. La vacuna de Covaxin, que es una india, que todavía no se está vendiendo en todo el mundo. En México ya se firmó un acuerdo y la vamos a tener pronto. Y finalmente el Novavax, que es otra vacuna americana que todavía no se conoce cuál va a ser su precio. Entonces, hay varias opciones. Si somos francos, son en realidad 5 o 6 vacunas las que se están utilizando de manera más rutinaria en el mundo. Algunos aspectos interesantes: cuando apareció el problema, los países mencionaron su interés para adquirir la vacuna, y había países como China, que China, por la cantidad de habitantes que tiene, pues realmente siempre requiere tener mayor protección. Entonces fue de los más interesados, y ahí pueden ver cómo se manifestaron en los diferentes países. Nosotros estábamos con un interés alto también, 75%, pero en el momento de asegurar los contratos, pues realmente fueron muy pocos los países del mundo que lograron de principio un contrato para garantizar el poder tener las vacunas, y sobre todo el que se quedó más protegido fue los Estados Unidos, con una cantidad de dosis asegurada, pues que rebasaban sus necesidades. Si ven ustedes ahí, son 800 millones de vacunas, máximo, incluyendo si fueran 2 dosis, pues necesitarían 600 millones. Pero en fin, esto fue lo que pasó. La Unión Europea también avanzó mucho en tratar de garantizar y tener estas dosis, y empezaron a acaparar las vacunas junto con los otros países, Japón, la Gran Bretaña. De los países de Latinoamérica, pues prácticamente solamente Brasil, Canadá, Australia e Indonesia. Entonces, este era el panorama que se veía cuando empezaron entonces ya a hacer contrataciones con los productores de vacunas. Hasta este momento, esta es una estadística muy reciente, el número de dosis de vacuna que han solicitado por país y por región, el que ha solicitado más es Canadá, después está Reino Unido, Australia, Chile. Nosotros en México, pues es media dosis per cápita, entonces pues nos hace falta también
más, y ahí están otros de los países que todavía tienen, por supuesto, déficit y un problema. Y ya no estamos hablando de los países más descapitalizados o de los países pobres. Y las que se han aplicado hasta ahora, ya casi estamos llegando a los 1.000 millones de vacunas, pero esos están sobre todo distribuidos entre los países más poderosos, y así va pues la proporción. Pero si ustedes ven el porcentaje de vacunación con esquema de población con esquema completo es muy bajo. Entonces, pues esto va lento, parte por la falta de rapidez en la producción, parte por el acaparamiento de las vacunas, y creo que habrá que hacer una nueva estrategia para poder dar posibilidades a todos los países. Recientemente, el día de ayer, leía yo un artículo de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ex Premio Nobel de la Paz, en donde mencionaba, y con mucha certeza, que el 56% de las vacunas se han distribuido en los países más ricos y solo un 0.1% para los países de ingresos bajos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si no estamos vacunados todos, el problema no se va a resolver. Por eso la iniciativa de la academia y de este grupo es tan importante. Los países pobres tendrían que esperar hasta el 2024 para ser vacunados. Entonces podemos estar lidiando con el problema de la pandemia, pues todavía 21, 22, 23, y en 24 empezar a ver resultados, o hasta el 25. Por eso es que el expresidente Santos mencionaba el aprovechar la exención temporal que dio la Organización Mundial de Comercio de las reglas de la propiedad intelectual, es decir, de las patentes. En estos casos de emergencia universal, que existen también en las constituciones de los países para emergencias locales, cuando se requiere un medicamento o se requiere cualquier producto que tiene una patente, pues se puede acudir o recurrir más bien a esa protección que da la Constitución para no respetar esas patentes, solamente en esos casos. Por otro lado, hay que seguir construyendo, insisto, que no pensemos que eso pase y ya no va a haber, con la transferencia tecnológica a los países a través de la OMS. Eso es lo que resulta a veces que limita la posibilidad de los países de medio desarrollo para poder producir sus propias vacunas, y que creo que se debe impulsar. Por otro lado, también hay que realizar una inversión global coordinada en la distribución de la capacidad de fabricación, porque no nada más es producir vacunas o medicamentos. El tema de logística, de distribución y de llegar a donde se tiene que llegar es bastante complejo. Y reconoce que la iniciativa COVAX es útil, pero ciertamente es muy limitada. Ya lo señalaba también hace poco el canciller mexicano, en donde el flujo de las vacunas a los países que son países en vías de desarrollo, que estamos integrados en la iniciativa COVAX, es muy lenta y realmente no está ayudando a poder solventar la demanda. Estamos en tiempo, doctora. Bueno, pues esa fue mi última diapositiva. Yo les agradezco, era darles una idea global de cuál es mi visión, y que evidentemente felicitar esta iniciativa que se ha hecho y que creo que hay que seguir impulsando, y que tendrá sin duda, espero yo, una buena repercusión e impacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que después de las 3 exposiciones tenemos un momento de diálogo, por favor, por el chat, o si levantan la mano para indicarme que quieren pedir la palabra en el momento del diálogo. Vamos con la segunda exposición del doctor Buttiglione, y después cerramos con don José Bono, que ya también llegó con nosotros. Él físicamente se ha trasladado a la residencia del Cardenal Osoro para acompañarnos en esta reunión. Así que después de haber escuchado al exministro de Salud de México, doctor José Ángel Córdoba, cedo la palabra al doctor Rocco Buttiglione, exministro para la Unión Europea del gobierno de Italia. Adelante, Rocco. Muchas gracias. Listo, ahora sí ya. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Muchas gracias para esta invitación a participar en este encuentro. Como ustedes ya saben, con algunos amigos y por impulso del cardenal Osoro y de José Antonio Rosas, hemos tomado hace tiempo la iniciativa de formular un manifiesto de intelectuales latinoamericanos, intelectuales y políticos latinoamericanos, políticos e intelectuales latinoamericanos.
sobre este asunto de la vacunación universal contra el COVID, que ha tenido mucho éxito. Muchos importantes personajes de Latinoamérica firmaron y que ha tenido también un eco internacional impactante, no solo en Latinoamérica, en diferentes países latinoamericanos, sino también en Europa y en el mundo, sumándose a otras iniciativas que van en la misma dirección. Quiero nombrar ahora la señora Angela Merkel, que es la canciller de Alemania, y Emmanuel Macron, el presidente de la República de Francia, que juntos hicieron un comunicado para pedir fundamentalmente la misma cosa. ¿Por qué? Como imagino ya se dijo, yo llegué un poco atrasado por problemas electrónicos de conexión, pero imagino que ya José Ángel ya dijo que el problema es que somos una única raza humana. No es solo una convicción de la Iglesia Católica que dice que la comunión con Jesucristo hace todos hermanos, sino es también un hecho biológico. Y cuando hay una pandemia como la que tenemos, si hasta cuando todos no son seguros, hasta cuando el virus no es eliminado de toda la humanidad, hasta que cuando todos no son vacunados, nadie puede estar tranquilo. Porque ¿qué pasa? Pasa que el virus sigue viviendo y reproduciéndose y variando, porque hay un número infinito de variaciones del virus, la infinita mayoría que no son dañinas para nada. Algunas, pero sí, pueden ser hacer mucho daño a los seres humanos. El virus se retrencha en algunos países y después de un poco puede regresar a los países que a través de la vacuna ya se liberaron y puede regresar con variantes que son mucho más peligrosas de las variantes originarias. Por eso es también un interés fundamental de los países que tienen vacunas, que las vacunas lleguen a todos. ¿Cuál era? Digo eso, disculpe, eminencia, monseñor Cardenal, lo digo no para decir que no son importantes los tantos argumentos humanitarios y cristianos y teológicos y filosóficos para decir que debemos ser solidarios, sino para subrayar que la solidaridad está inscrita también en el genoma humano, en la estructura biológica de la estirpe humana. ¿Cuáles eran los pedidos nuestros? Nosotros hemos pedido que de suspender o abolir la protección de las patentes para la producción de vacunas. Yo soy muy convencido, y en mi vida también he participado en la formulación del derecho europeo e internacional, también en defensa de las patentes. Es fundamental defender las patentes, porque sin patentes no hay investigación. Sin grandes empresas farmacéuticas que invierten billones de dólares en la investigación, con la esperanza de ganar más billones con el resultado de la investigación, utilizando la protección de las patentes. Sin eso, no tendríamos el virus y no tendríamos muchas otras medicinas importantes. Pero hay que decir en este caso, primero, que la producción de las vacunas fue subsidiada potentemente por algunos países, de Estados Unidos a la Unión Europea, a otros. Y por otro lado, que las grandes empresas farmacéuticas ya cobraron los costos y ganaron mucho dinero vendiendo las vacunas a los países más desarrollados. Y por eso, abolir la protección de las vacunas no le hace un gran daño. Y además, no pierden un mercado potencial, porque la gran parte de los países, de los otros países, de los países más pobres, no pueden comprar las vacunas. Aunque si se mantienen la protección brevetual, la protección de las patentes,
estos países simplemente no pueden comprar las vacunas. Así, suspensión de la protección brevetual. Segundo, la formación en el COVAX, en el Centro de Coordinamiento de la Organización Mundial de la Sanidad para la ayuda a los países pobres en la situación de epidemia, la creación de un fondo para pagar los costos de producción, que naturalmente bajan muchísimo cuando no hay más protección brevetual. Producción y distribución, que como dijo José Ángel poco antes, son bastante importantes porque al menos en el caso de algunas vacunas, la distribución implica sistemas complicados de refrigeración, de transporte, etc. Para cubrir estos costos con un fondo financiado de todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Sanidad en proporción a la riqueza de cada uno de estos países. Así, si hacemos un primer balance del manifiesto, podemos decir que hemos tenido un buen suceso de estima. Pero lo que pasa prácticamente hasta ahora es muy poco. Es muy poco porque la Organización Mundial del Comercio hasta ahora, fundamentalmente por causa de la oposición de Estados Unidos y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no aceptó de suspender la protección brevetual. Esa es una primera etapa. Los países europeos son, creo, mayoritariamente, sí, creo que puedo decir que son mayoritariamente en favor de la abolición de la protección brevetual. Pero hasta ahora no se hizo, no por causa de la Organización Mundial de la Salud, sino por causa de la WTO, World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio, que hasta ahora, también en la última reunión que hicieron hace poco, no tomaron una decisión. Primero. Segundo, también la financiación del COVAX, de este centro de ayuda, es muy pobre. Sí, Europa dio 400 millones de dólares, Italia dio 100 millones de dólares. No sé cuánto dieron Estados Unidos. Espero que sea ignorancia mía. Tengo la sospecha que no dieron nada hasta ahora. Porque la política de la administración precedente era no dar nada. Espero que con la nueva administración cambie esta política y Estados Unidos den una ayuda. Pero, aunque la den, hay que moverse sobre una dimensión mucho más grande. Estoy muy orgulloso de decir que Italia dio 100 millones, pero tengo que decir que 100 millones es mucho menos de lo que Italia tendría que dar en proporción a la riqueza de Italia en el mundo. Así, ¿cuál es el resultado? Que hasta ahora COVAX, hace muy poco, al 25 de marzo, COVAX ha dado 32 millones de vacunas. Espero que después del 25 de marzo haya acelerado, pero 32 millones de vacunas al 25 de marzo es... considerando también que hay que vacunar a las personas 2 veces, en la gran mayoría de las vacunas, significa 16 millones de personas vacunadas. Mientras que podemos imaginar que necesitan vacunas en los países más pobres, algo como 2.500 millones, poco más, poco menos, para garantizar un efecto significativo, un efecto de lo que se llama la inmunidad difundida. Además, el COVAX, aún con la dimensión máxima, el objetivo que se puso es vacunar el 20% de la población de los países más pobres, el 20%, mientras que tenemos aquí expertos mucho mejores que yo, pero lo que yo veo en los diarios es que
parece que para garantizar la extinción práctica de la infección, se necesita vacunar el 80%. Algunos más optimistas dicen el 70%. Algunos aún más optimistas el 60%. Pero yo no he oído algún experto de COVID decir que se puede obtener una inmunidad de masa vacunando menos del 60% de la población de un país. Son cálculos, yo no soy un experto, pero imagino que un demógrafo puede decir, mira, espera, hay que evaluar por qué hay que evaluar la composición demográfica de la población. En estos países normalmente los ancianos son pocos, los jóvenes son más, así tenéis que tomar estas cifras con estos números, pero dan una idea de cuál es la dimensión del fenómeno. Y dicen que el 20%, por supuesto, no es muy difícil que sea suficiente. Y por supuesto, estamos mucho lejanos de la perspectiva de vacunar el 20% de la población de los países pobres. Y los tiempos, hasta ahora no hemos vacunado casi nada. En 60 países no hay nada. En 60 de los países pobres no hay nada. Y en los países ricos, no, en los países ricos estamos iniciando. Estados Unidos ha vacunado 1 de 6 americanos ya tienen vacuna, el 16-17%. Muy bien, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 35, más o menos la tercera parte de la población está vacunada. Menos bien Europa continental, pero en Italia hemos suministrado más o menos 15 millones de vacunas, que son 5 millones de personas ya tuvieron las 2 dosis y 10 millones están esperando la segunda, con muchas diferencias entre estos países. Porque hay que decir que, por un lado, desde el punto de vista científico, creo que José Ángel ya lo dijo, esta cursa al descubrimiento de las vacunas fue una magnífica, un milagro científico. Normalmente se necesita mucho más tiempo para tener vacunas eficaces. En este caso, sí, hay algunos problemas con AstraZeneca, y también con Johnson & Johnson y con otros, pero fundamentalmente en ¿cuánto tiempo? Un año más o menos, se realizaron vacunas que son fundamentalmente de excelente capacidad médica. Quiero agregar, tengo que agregar, que desde el punto de vista de la solidaridad humana, fue un desastre. Y el sistema de las grandes empresas de las farmacéuticas, las llamadas Big Pharma, ha tenido se deportó de una manera muy mala. No todos, por supuesto, muy mala. Pero, ¿qué pasa? Que se firmaron contratos garantizando ciertas cantidades a algunos países y no se cumplieron los contratos y se vendieron las mismas cantidades a otros países. Y hubo un afán de beneficios, un afán de ganancia en una situación que garantizaba posibilidad de beneficios para todos, que es muy impactante. Nos hace pensar cuál es el estado moral de la gran empresa en ese sector y en otros sectores también. La Unión Europea ha iniciado una acción legal contra AstraZeneca per inadempencia contractual y probablemente también otras cosas más graves o también criminales, pero por supuesto por inadempencia contractual. Y hay todas estas discusiones
AstraZeneca no funciona bien porque han tenido algunos casos, pero también Johnson & Johnson. Y es legítima la sospecha que en parte al menos este fenómeno, siempre hay algunos casos que no funcionan. Cuando se vacunan millones de personas, es fisiológico que haya algunos casos que no funcionan bien, pero también algunos tienen la impresión, yo entre ellos, que estos tienen en la prensa, son dilatados porque los que no cumplieron con sus deberes contractuales quieren la posibilidad de decir, no, nosotros teníamos la intención de cumplir, pero no hemos podido cumplir porque hemos tenido que disminuir la consigna de las vacunas por controles ulteriores que se impusieron por causa de eso, eso y eso. Y todo eso realmente nos dice que hay que, en nivel mundial, hay que repensar el sistema de protección de la salud y repensarlo dando, por supuesto, el máximo de libertad al mercado, pero también controlando al mercado con criterios políticos y sobre todo éticos de solidaridad entre todo el género humano. Porque en los países ricos funcionó mal, en los países pobres no funcionó para nada. Porque en la gran mayoría de los países pobres hasta ahora no se ha iniciado a vacunar. Y si se inicia a vacunar, podemos imaginar que serán necesarios años, no sé cuántos millones de muertos para llegar al resultado. Y si no se inicia, hay previsiones que la epidemia puede durar hasta el 2024, posiblemente aún más que el 2024. Así es necesario para todos en esta ocasión una toma de responsabilidad. Además, sabemos que aunque no sean vacunados todos en los países más ricos, pero podemos ya imaginar que hay un exceso de producción, un exceso de producción de vacunas que está inmovilizado y no viene utilizado en un tiempo en que gente en el mundo muere por el COVID-19. Y eso es un escándalo ético en eminencia que creo que todos debemos pensarlo y profundizarlo en nuestra conciencia y tomar las responsabilidades éticas y políticas correspondientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Buttiglione. Y ahora, para cerrar, le cedo la palabra a don José Bono, expresidente del Congreso de Diputados de España. Muy buenas tardes. Encantado de poderles saludar a todos desde ni más ni menos que la sede del Arzobispado de Madrid, teniendo en mi compañía a quien es el promotor de este foro, a don Carlos Osoro, al que agradezco mucho su hospitalidad. Les he escuchado al señor Córdoba y al señor Buttiglione con interés, con atención, y casi después de escucharles yo debería cumplir con mi tiempo diciendo solo una palabra: amén a todo lo escuchado. Pero quizás sería descortesía decir solo una palabra. Y les diré alguna más, pero espero cumplir el tiempo por cortesía con quienes nos esperan. Miren, 1 de cada 3 personas en el planeta no tienen acceso a las medicinas que son esenciales para la vida. 1 de cada 3. 10 millones de seres humanos mueren cada año por esta causa, por la falta de medicinas esenciales. Por el virus, por el COVID, han muerto hasta el momento 3 millones de personas. La pandemia generalizada nos invita a hacer foros, videoconferencias, moviliza al planeta, al mundo, a los gobiernos del primer mundo. Pero en el mundo hay y ha habido otras pandemias a las que no hemos hecho ningún caso. ¿Qué ocurre con esta pandemia? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Qué tiene de particular? Desde el punto de vista científico no he de entrar. Desde un punto de vista social, queridos amigos, tiene algo muy especial, y es que es nuestro virus.
Las pandemias que viajan en patera y llegan por el Mediterráneo a nuestras costas, nos duele verlas, pero pasada la información del telediario, se nos pasa también el efecto de ese sentimiento. Ah, pero qué puñetero virus este, que nos ha hecho que la patera, esa que antes veíamos en el telediario y pasábamos, ahora es nuestra patera. Somos nosotros los que vamos en ella. Este virus tiene de especial que no afecta solo al tercer mundo, ni al cuarto mundo. Es que nos afecta a nosotros, a los países más ricos del planeta, a los más poderosos. Es que el virus no se ha parado en una frontera determinada. Y esta es una circunstancia muy digna de señalar. Y en ese sentido, yo quisiera decirles que emocionalmente me conmueve que nos interesen más y que en conjunto a los gobiernos de derechas y de izquierdas, a todos, interesen más los eslogans que las vacunas, interesan más los votos que la salud. Yo creo que no es motivo de escándalo el que pueda decirlo, sencillamente abriendo los ojos, esto es algo que se puede comprobar. He de decirles también que buscando algún elemento positivo en este primer mundo, observo como muy destacable, pues que todos estamos en la misma fila. A mí me han llamado hoy porque me vacunan el jueves y hubiese querido que me vacunaran antes. En condiciones de privilegio, probablemente hubiera conseguido de algún amigo médico que me vacunase antes. Ha habido gente que saltándose la lista, unos por tontos, porque los hay, otros por demasiado listos, se han vacunado fuera de la fila. Pero resulta emocionante que en los países como los nuestros, en que tantos saltos hay en la escalera del éxito, nos hayamos puesto todo en fila. El señor Cardenal le pusieron la primera dosis el otro día en su centro de salud donde le tocó. Hacía filas con monaguillos, con curas, con laicos, con creyentes y con ateos. Esto es llamativo, esto es bueno. Por eso, vacunar a todo el mundo y por orden es el eslogan que más ha aprendido, a todo el mundo. Pero claro, lo decía Butiglione, lo decía también José Ángel, mientras que no se vacune a todo el mundo y a no todo el mundo de mi país, ni de la Unión Europea, ni al primer mundo, a todo el mundo, no habremos conseguido el éxito contra el virus. Y de alguna manera, como ha dicho el director general de la OMS, estamos asistiendo, les leo literalmente lo que él ha dicho, porque es importante. Asistimos a una desvergüenza planetaria. Estamos ante un fracaso moral, dice el director general, catastrófico. Estamos inmersos, dice, en una grotesca desigualdad. Esto lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud. Así es, se han dado cifras en las que no voy a entrar de vacunados por países. ¿Se puede cambiar esta situación? Pues yo recuerdo aquel eslogan, aquel dicho de que hay que tener voluntad para acabar con aquello que podemos remediar, que tenemos que tener paciencia para soportar lo que no podemos cambiar y hemos de tener inteligencia para distinguir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. ¿Se puede cambiar esta situación de grotesca desigualdad de que habla la OMS? Pues yo les digo que en mi apreciación, que no es técnica, que no es científica, que es emocional, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Aquí estamos reunidos políticos, o que hemos sido políticos, cristianos, católicos. Es difícil. ¿Por qué es difícil cambiar esa grotesca desigualdad? Pues es difícil porque las compañías farmacéuticas han impuesto una confidencialidad vergonzosa que los gobiernos y la Unión Europea han aceptado. Es difícil porque las compañías farmacéuticas tienen muchísimo poder, un gran poder.
Miren, tengo unos datos que contrastaba el otro día con la Organización Médica Colegial y su presidente, que fue en España, de cuánto han gastado las compañías farmacéuticas en marketing, en publicidad, en propaganda en la Unión Europea en un año. En viajes, en congresos, en complacencias, en regalos, han gastado 35.000 millones de euros en un año. ¿Y saben cuánto han gastado en investigación? De lo que exhiben con relativa frecuencia. Pues menos que en marketing. Menos en investigar que en publicidad. 25.000 millones en investigar. Y con ese marketing económicamente tan poderoso llegan a muchos profesionales, a muchos lugares, incluso llegan a asociaciones de enfermos a los que informan de cómo han de exigir y pedir los medicamentos cuyo precio, eso sí, ellos son los que regulan. Porque reducir precios es algo esencial para acabar con esa situación. Mire, yo daba una conferencia a un grupo de médicos en Lisboa el año pasado sobre la hepatitis C. Y yo mismo tuve que pedir información y ratificarla varias veces porque no me creía lo que les voy a decir. Ustedes son especialistas, especialmente quienes han hablado antes que yo, pero ¿saben lo que cuesta el tratamiento contra la hepatitis C del Sovaldi? Pues cuesta a los estados, a España le costaba cada tratamiento para cada enfermo 42.000 euros. ¿Y cuánto le cuesta a la compañía farmacéutica que lo produce? Pues el coste de producción, incluido el porcentaje de investigación, aproximadamente un total de 300 euros. Lo que les cuesta 300 euros lo vendieron a España en 42.000 y al gobierno de Estados Unidos llegaron hasta los 70.000 euros por cada enfermo. Las patentes, de las que han hablado ustedes, es otro elemento importante. Este es un momento en el que suprimir las patentes sería importante. Quizá no sea en este punto del virus lo más esencial, pero sí que viene a cuento del poder de las farmacéuticas y de la dificultad para modificar este statu quo que se llamaba por la OMS de grotesca desigualdad. Dicen las compañías farmacéuticas que las patentes son la sangre de la innovación. El doctor Buttiglione lo explicaba muy bien. Si no hay un incentivo económico para investigar, pues probablemente no se investigue, no se avance, no tengamos vacunas. Eso es rigurosamente cierto. Pero cuando ya se ha cobrado, cuando ya se ha satisfecho el coste varias veces de la investigación, oiga, más que la sangre de la innovación, parece la sangre de la facturación, lo que son las patentes. Y habría que preguntarse si las licencias obligatorias, la supresión de las patentes es algo que alguna vez se ha utilizado, si alguna vez se ha impuesto, si el sentido común en el planeta ha llevado alguna vez a suprimir una patente, a obligar a que se suprima. Y la respuesta es que sí. Precisamente Canadá, durante 20 años, fue pionera, según me informan, en suprimir las patentes. Y concretamente Estados Unidos y su ejército así lo hizo con la tetraciclina, con la insulina y con la vacuna antirrábica. Se puede suprimir la patente y hacer que quede abierta para su mejor y mayor producción. India y Sudáfrica lo han pedido, como se ha anunciado, en la Organización Mundial de Comercio. Y Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido votaron en contra. La licencia obligatoria es un pulso que hay que hacer frente a las farmacéuticas, frente a los estados que votan a favor de esas licencias, perdón, de esas patentes,
y que yo pienso muy difícil que ese pulso se establezca. Porque ¿cómo se fija el precio de un medicamento? ¿Por qué lo que cuesta 300 se vende en 42.000 euros? Pues porque las compañías farmacéuticas dicen esto. La investigación es muy cara, es carísima, y los medicamentos por eso son muy caros. Las patentes son el alma, la sangre de la innovación y de la investigación, dicen. Cuando se les demuestra que en el precio por el que venden está de sobra incluida más de 1000 veces esa cantidad correspondiente al costo, entonces cambian sus principios y dicen, ¿por qué son caros los medicamentos? Y entonces dicen, porque salvan vidas. Es el precio basado en el valor, no basado en el coste. Y ahí entra el mercado de la oferta y de la demanda. Según la secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, los precios negociados por Bruselas, que por otra parte parecen secretos, hay que citar a quien los ofrece. Yo he citado a la secretaria de Estado belga de Presupuestos. Nos ha dicho que la vacuna de AstraZeneca, cada dosis, ha costado 1,79 euros. Y Moderna, la vacuna, ha costado también cada dosis 14,68 euros. Yo no tengo la respuesta, pero les pregunto, ¿por qué una vacuna, una dosis cuesta 1,78 y la otra cuesta casi 13 veces más? ¿Está justificado? No lo sé, pero permítanme que sospeche. Y mi segunda sospecha es quizá más dolorosa. ¿Por qué las vacunas más baratas están siendo puestas en cuestión? ¿Tienen algo que ver los productores de las vacunas más caras? ¿Los estados que protegen a las entidades farmacéuticas que producen más caro? Porque yo me hago una pregunta que, como no va dirigida personalmente contra nadie, sino contra un sistema, no es maledicencia. Si alguien me lo pudiese aclarar, me agradaría. Pero cuando se ganan miles de millones de euros o de dólares, ¿a alguien le parece raro que se puedan dedicar 500 millones de euros o de dólares en combatir a una vacuna barata o en extender una determinada política publicitaria en favor de los intereses de las farmacéuticas? Yo creo que quizá económicamente les merezca la pena. En fin, yo creo que se puede dar la batalla, que es muy difícil, pero que hay que darla, porque en el fondo está el derecho humano a la vida. Les recuerdo que mueren 10 millones de personas cada año por no tener acceso a las vacunas, a las medicinas que son esenciales. No conviene olvidar, reitero, que el coste, por ejemplo, del Sovaldi son 300 euros y su precio de venta en España 42.000 euros. Que el precio de tratamiento de una sola persona es el que acabo de decirles, que el gasto farmacéutico en investigación en un año en Europa son 25.000 millones de euros y que el marketing son 40.000 millones de euros. Los estados, yo creo que mantienen un doble discurso y que se tolera lo que es la regla de oro del capitalismo. Socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios. Lo decía el doctor Buttiglione. ¿Cuánto dinero ha llegado a las farmacéuticas por parte del Reino Unido, por parte de los presupuestos públicos de la Unión Europea? En fin, conservan la propiedad de las patentes, negocian al alza los precios, restringen las donaciones. Oiga, yo creo que hay causa moral para dar la batalla. Un último dato. Miren, Canadá ha reservado una cantidad de dosis suficiente para vacunar hasta 5 veces a toda su población. Y la Unión Europea ha hecho una acaparación de vacunas, al menos en su intención,
que supera al 227% de sus habitantes. En fin, decía el director general de la Organización Mundial de la Salud el día 16 de enero del 21 lo siguiente: más de 39 millones de dosis han llegado a 49 países de renta alta. Y añadía, solo 25 dosis a un país pobre. Y añadía, no son 25 millones de dosis, no me equivoco, dice, son 25 dosis frente al número que se ha expuesto anteriormente en los gráficos de cómo están repartidas las vacunas en el mundo. Termino. ¿Qué mundo estamos construyendo donde solo unos pocos tenemos derecho a la salud, incluso cuando la investigación se hace con fondos públicos? No es justo, no es solidario. Se está propiciando que muchas personas mueran mientras que unos se enriquecen y otros muchos miramos hacia otro lado. El Papa Francisco, el domingo de resurrección, el 4 de abril, ha vuelto a insistir, y estas son sus palabras. Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia. En el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto, dice el Papa, a toda la comunidad internacional a un compromiso común para recuperar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. Disculpen que quizás he superado el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José, y muchísimas gracias a los tres. Extraordinarias exposiciones. Abrimos el tiempo del diálogo para los que nunca nos han acompañado, para pedir la palabra en el chat. Me pueden pedir la palabra o levantar la mano de forma digital. Les pedimos solamente que tengan activado su video para darles la palabra y que traten de que sea breve para que puedan intervenir muchas personas. En primer lugar, le quiero dar la palabra, ofrecerle la palabra a don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, que además es uno de los autores del manifiesto que ha comentado el doctor Buttiglione. Doctor. Muchas gracias, un saludo respetuoso y con cariño a todos los participantes y la gratitud a los tres expositores y al cardenal. El día 15, hace muy poquitos días, en Project Syndicate se publicó un documento que quisiera recomendar a todos, encabezado por el primer ministro inglés Brown, firmado también por el director de la Organización Mundial de la Salud, por la expresidenta Robbins y por otras 4 personas distinguidas, que se dedica a este tema, señalando puntos concretos y maneras precisas de manera de buscar fondos, porque uno de los problemas, como lo señaló el señor Buttiglione, más importantes, es el problema de que no hay financiamiento suficiente para comprar las vacunas. Yo quisiera recomendar esto porque ahí hay cosas concretas que se pueden, con las cuales se podría trabajar hacia la solución de los problemas, que, como nos han dicho los expositores, son muy serios y hay problemas muy serios. Es difícil que no sean resueltos, a pesar de las declaraciones. Lo segundo, muy rápidamente, el tema de las patentes es un tema muy serio. Desdichadamente no se ha logrado en la Organización Mundial de la Salud la suspensión de las patentes con relación a estas vacunas. El tema de los precios de las medicinas y el tema de los precios y las patentes que los respaldan es un tema muy complicado. El presidente Obama lo ha presentado con mucha crudeza, llamando a nuestro sentimiento, y tiene razón. Difícil de solucionar, no es un tema fácil de solucionar. Hay que encontrar ese equilibrio, ese balance. Y además, yo sí quisiera insistir en algo que señalábamos en el manifiesto que hicimos, y es que no es solo necesaria la apertura de la posibilidad de tener acceso a las patentes. Mucho del sistema de fabricación, el problema más serio es que necesita fabricar mucho más. No solo es el problema de costo, que es muy importante y es para todas las medicinas, y realmente a veces hay incluso carteles en distintas zonas geográficas que operan entre las farmacéuticas, que son totalmente contra las leyes del mercado incluso. Pero en el tema este de las vacunas no solo se necesita
tener acceso a las patentes. Se necesita la capacidad para poder fabricarlas en muchas otras partes del mundo, porque se necesita capacidad de fabricación. Para eso se necesita la colaboración de las farmacéuticas, porque no es solo que le den unas reglas escritas, eso no lo permite hacer el proceso. Se necesita, como en todas las cosas, de un montón de conocimiento que no es transmisible oralmente, sino haciéndolo y enseñándolo en la práctica cómo se hace. Entonces se necesita, y creo que es una de las partes más importantes que a veces no oigo en esto porque se presente, lograr que que haya una presión de los gobiernos, de la comunidad internacional sobre las farmacéuticas para que ayuden a que en lugares donde haya potencial para la fabricación de las vacunas se pueda llegar a la fabricación de las vacunas para facilitarle el acceso a esos mercados donde se puedan realizar esa fabricación, porque lo que necesitamos es acelerar la fabricación. Muchas gracias. Gracias, expresidente. Ha pedido la palabra Javier Alberto Gutiérrez, él es exdiputado nacional de México. Adelante, Javier. Tienes 1 minuto y medio. Sí, no, rapidísimo. Primero, muchas gracias, un honor estar en este diálogo. Felicitar a la Academia, al Cardenal y a los 3 expositores, excelentes exposiciones en 3 ámbitos muy diferentes que le enriquecieron, desde luego, y tomé mis notas, ¿no? Yo creo que también haría una acotación. Creo que es muy complicado cambiar la mentalidad de las cosas para que pueda haber un apoyo solidario en las vacunas. Creo que estamos trabajando mucho en el problema ético que esto representa, ¿no? O sea, hay una forma de trabajo, y lo veíamos con las farmacéuticas, y sobre todo, también hay que decirlo, en la forma de muchos gobiernos que ven el tema de las vacunas más como un asunto político que como un asunto de salud. Y desde luego esto nos lleva a una gran debilidad humana que nos está metiendo en este grave problema a nivel global. Y hacer una propuesta de ampliación a este tema, la posibilidad de que algunos expositores pudiera darnos alguna opinión, pero creo que también, así como necesitamos un apoyo solidario en las vacunas, necesitamos también un apoyo solidario en las pruebas de detección del virus. En países como el nuestro, México no hace pruebas, México no hace detección de enfermos, y eso produce que la pandemia sea más grande. Quisiera, si hubiera alguna opinión. Muchas Gracias, Javier. Vamos a, si les parece bien, a José Ángel y Rocco, vamos a hacer un bloque, y después de un bloque, si quieren ustedes reaccionar y comentar, pero para que podamos participar la mayor cantidad de asistentes. Le cedo la palabra al doctor Fernando Sánchez, ex embajador de Costa Rica ante la Santa Sede y ex parlamentario. Muchas gracias, José Antonio, y gracias a los expositores. Realmente he tomado nota muy interesante de todo lo que han dicho y concuerdo. Yo también digo amén a lo que han indicado. Tengo no sé si es un comentario o una consulta. Ahora que hablábamos o que se hablaba sobre la negativa en el seno de la Organización Mundial del Comercio de aprobar la liberación de las patentes, me parece que podría hacerse también causa en la misma línea por los demás, por las demás trabajos, los demás socios de la organización, que precisamente por no liberarse las patentes están siendo afectados. En otras palabras, la Organización Mundial del Comercio debe velar por la facilitación del comercio. Y al no liberar las patentes o al aceptar esta posición, casi que atenta contra su misma razón de ser, porque se generan más problemas comerciales de todo tipo. Este debate debería ser mucho más amplio, mucho más grande, no solamente un problema de temas de patentes, sino cómo las patentes en el seno de la Organización Mundial del Comercio están afectando la facilitación mundial del comercio. Y yo creo que ahí hay una discusión muy interesante que se podría tener, que también va más allá de la parte ética, que ya la han mencionado y con la cual estoy totalmente de acuerdo, y de la parte política. Pero la parte meramente técnica, esta postura de no liberar las patentes tiene implicaciones directas en la razón
propia de ser de la Organización Mundial del Comercio. Y debería haber también presión en este sentido por razones eminentemente comerciales, más allá de lo que ya conocemos desde el punto de vista ético. Me parece que es un punto a investigar, a estudiar y también a puntualizar en el seno de la organización. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora que me ha pedido Francesco Vincenti, ex embajador de las Naciones Unidas. Buenas tardes, muchas gracias, felicitaciones a los conferencistas. Un saludo especial a don Enrique Iglesias y me gustaría que tal vez él con toda su experiencia, no sé, considerara para todos nosotros si cree viable un acuerdo para una inversión conjunta para adquirir vacunas. Vemos en América Latina que tal vez Cuba va a estar muy cerca de poderla, digamos, ya producir, y hay laboratorios en América Latina que hay convenio, que tienen convenio con AstraZeneca y otras. Y ver, digamos, de conseguir con esta adquisición conjunta, a ver en qué instancia se puede hacer a precio realmente del valor como tal, muy bajo, visto que el waiver de las patentes no parece posible. Esto pero debe ser acompañado de un financiamiento especial de soporte a los gobiernos de parte de BID, Banco Mundial, BESI, CAF, para garantizar una mayor eficiencia, potenciamiento de los sistemas sanitarios nacional, porque esto ha demostrado, esta pandemia, la inseparabilidad entre medidas de contención, sistema sanitario y economía social, popular y familiar. Entonces, la respuesta tiene que estar lo más sistémico posible para que pueda importar y que podamos aprender de esta crisis. Muchas gracias. Gracias, Francesco. Por alusión, le doy la palabra a don Enrique Iglesias, primer secretario general iberoamericano. Solamente si acepta el audio. Ahí. Gracias por darme la palabra. Estoy muy contento y honrado de estar con ustedes. Gracias, Cardenal, por acordarse de mí. La verdad que ha sido una sesión realmente muy conmovedora. Todo lo que se ha dicho deja lecciones realmente muy dramáticas. Sobre todo esto de la grotesca desigualdad, la grotesca insolidaridad que nos mencionaba el amigo Ono. Yo creo que si algo ha quedado enjuiciado es el concepto mismo de solidaridad que nace con las Naciones Unidas. Ahí apareció un concepto que va más allá de la virtud teologal de la caridad, es decir, es la obligación de asistir y de ayudar. Que tengamos en este momento estas demostraciones de insolidaridad que comprometen países que han sido tradicionalmente los líderes de la solidaridad internacional, Unión Europea, Canadá. Entonces da para pensar y preocuparse de acelerar las soluciones. El virus ha tenido un mensaje que en el fondo penaliza todo esto, porque lo cierto es que hasta que todos estemos vacunados no habrá seguridad en el mundo, por tanto más tarde o más temprano habremos de llegar. Pero es una demostración de que desgraciadamente todavía la ley de la selva prevalece en el mundo en que estamos. Hay que usarla de principios, de compromisos éticos, de valores morales, que nos permitan realmente entender que en cualquier circunstancia tiene que prevalecer la caridad, la solidaridad para seguir avanzando en esto. Nos ha dejado muchas lecciones, vamos a salir. El financiamiento no creo que sea el gran problema, el problema es el acceso y sobre todo la vigilancia de esos enormes poderes que se convierten realmente en potencialmente grandes ataques al de solidaridad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Ha pedido la palabra Margarita Zavala, ex candidata presidencial de México. Muchísimas gracias, Cardenal, muchas gracias y desde luego un gusto estar con ustedes y con tantos expertos, incluyendo en los que preguntas, salvo en las quienes preguntan, salvo en mi caso. Bueno, pues sí, en términos de decisiones políticas, una de mis preocupaciones es el balance entre pues, las patentes, la decisión de un gobierno y hasta dónde suprimiendo las patentes cuando llevan un año, el efecto que puede generar
en que ya no se quisiera investigar en ello. Pero además de ese reto, creo que ahí sí José Ángel Córdoba creo que tiene mucho que decir por la experiencia que me consta, porque estuve muy cercana a sus decisiones, es también los presupuestos públicos relativos a las vacunas. Si un gobierno sube de presupuesto público 0.9% del año en que no se tenía COVID y le quita presupuesto público a la ciencia, a la investigación, pues es muy difícil también contrarrestar este balance y claro, el resultado es no hay vacunas en ese país. Entonces, yo creo que también si nos podrían agregar el deber ético de un gobierno de dar prioridad a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a la creación de laboratorios como se crearon en la época que José Ángel fue secretario, pues me parece también muy importante señalar no solo pues la parte farmacéutica, la parte de la iniciativa privada, sino un sector público que debería estar muy comprometido con pues la distribución de las vacunas y con lo que eso significa en términos de asignación presupuestal. Son las intervenciones que han pedido la palabra, así que si les parece, vamos con un bloque de ustedes en el mismo orden en que intervinieron, iniciando con el doctor Córdoba. Muy bien, creo que los comentarios son muy puntuales en relación a los temas que nos afectan o nos preocupan. El tema de las patentes no es un tema nuevo, es un tema añejo, diría yo, en donde no entiendo, o sí entiendo, por qué no se le ha dado la suficiente fuerza a nivel de organismos internacionales para establecer que en situaciones de emergencia nacional o internacional, de cualquier tema que se trate, pueden ser derogadas las patentes o pueden ser suspendidas durante algunos meses o algunos años. Es claro que la propiedad de las patentes representa el estímulo para la industria farmacéutica para producir más o investigar más medicamentos, que en algunas áreas estamos en crisis porque, por ejemplo, el caso de los antibióticos, ya la resistencia está generando que no hay muchas opciones y algunos laboratorios prefieren investigar sobre otras cosas, anticuerpos monoclonales que son más redituables económicamente que unos antibióticos que a lo mejor no les van a dejar todo esto. Pero esos organismos internacionales deberían de especificarlo. En situaciones de emergencia, de riesgo internacional, debería de darse esa posibilidad por X tiempo. Por otro lado, yo creo que los países también tenemos que tener una visión de futuro, entender que esto de las vacunas es un tema de seguridad nacional. Cuando viene una amenaza y cuando la amenaza llega, si no estamos preparados, si no tomamos las precauciones, puede ser devastador. Y el no haber invertido anteriormente para poder estar preparados va a traer consecuencias muchísimo más graves. Y desgraciadamente, como sucede en algunos países, se piensa que cada X años hay que reinventar el gobierno y todo, y entonces lo que se había construido se destruye y se queda sin nada. O piensan, no, eso quién sabe si vuelva a pasar. O sea, pasó hace 11 años y yo creo que van a pasar otros 50, 60. Pues no, y ahora menos, cada vez va a ser mucho más frecuente esto que estamos viviendo. Hay que entonces también acercarse a las compañías, que hay muchas compañías que sí tienen este espíritu solidario, no nada más en el momento de la emergencia, sino en el tiempo intermedio. ¿Por qué? Porque todos los países tenemos científicos capaces, se necesita voluntad de inversión en favor de la ciencia, pero si esto se hace progresivamente, no es tan pesado, se va avanzando y el día que el problema se da, tenemos ya una infraestructura. Y no nada más que despierten todos los grupos de investigación que existen y muy buenos en los momentos de la emergencia. ¿Por qué no prepararlos desde antes, tener estos acuerdos con los laboratorios para poder estar listos cuando estas emergencias se presenten? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se mencionaba. Esto no es nada más para las vacunas. Ahorita lo estamos viendo porque es un tema prioritario, pero el tema de los medicamentos es igual. La apertura de los medicamentos genéricos ha sido un avance enorme, sin perder la calidad de los mismos, quiero aclarar. Porque no debe ser que un genérico sea de segunda o de tercera, porque estamos engañando a las personas.
Pero sí, las patentes tienen que tener un límite de tiempo que se conservan. Después abrirlos al resto de la industria farmacéutica nacional o internacional con genéricos que pasen las pruebas de bioequivalencia y que garanticen a la persona que no les estás dando chochos de azúcar. Es una cosa también muy delicada porque ya lo mencionaba Rocco hace un momento, se mueren 10 millones de gentes que no deberían de morirse porque no tienen acceso a medicamentos. Entonces, estos temas son muy importantes y no deben de desaparecer después de los problemas que estamos viviendo, sino hay que seguir insistiendo. Ojalá se pueda lograr avanzar en esa solidaridad de los laboratorios y solidaridad de los países para que el acceso a las vacunas pueda ser verdaderamente universal, bajo la conciencia, y que fue con lo que empecé. Si esto no abarca a todos, esto no se va a acabar muy pronto. Esto va a durar y va a hacer muchísimo más daño. Y también lo que dije, en investigación o en vacunas, reditúa muchísimo más. Cuando se gasta $1, se recuperan por lo menos 44 de cada persona que se vacunó. Y eso es con todas las vacunas. Amén de que se disminuye el sufrimiento, se disminuyen las enfermedades, se disminuye todos los problemas que se presentan. Y hay que entender que la mejor salud no es la que tiene más sitios de atención, es la que tiene menos enfermos por acciones de prevención. Gracias. Rocco. Gracias. Yo quiero continuar lo que estaba diciendo José Ángel. Una observación preliminar. Atención, no es que ahora vacunamos todos y la pandemia se termina. ¿Por qué? Por su naturaleza es posible que sea necesario vacunar a la gente no solo una vez, no solo 2 veces, pero al menos con algunas vacunas, no soy un científico, pero muchas vacunas necesitan ser replicadas cada año, cada 10 meses, cada 2 años, no sabemos. No lo sé yo y tengo la sospecha que no lo sepan tampoco los expertos porque no han tenido la posibilidad de estudiar el tema. Por eso, y eso primero. Segundo, otras pandemias llegarán. En el mundo de ayer, cuando se daba una mutación peligrosa, no había comunicación entre diferentes comunidades humanas. Se creaba un problema a lo interior de una comunidad humana limitada. Hoy todos estamos comunicados con todos. Así podemos fácilmente imaginar que hará otras. Bono ya lo dijo. Hemos tenido otras. No han tocado a Europa y por eso no son importantes. Tampoco tenemos memoria de lo que fueron. Pero fueron. Y tendremos otras. Por eso hay que buscar soluciones inmediatas, porque la gente no muera ahora, pero también soluciones sistémicas. El señor presidente Miguel Ángel Rodríguez explicó el problema de la producción de vacunas, no solo de la producción de vacunas, en general de la producción de fármacos, y que no es tan simple, no es simplemente un problema de patentes, por supuesto. Podemos regular de manera diferente las patentes, pero hay también un problema de organización más amplio, de repensar la Organización Mundial de la Salud, pero también, permítame que lo diga yo que no soy latinoamericano, que no soy, pero también José Bono no es latinoamericano, somos dos. Permítame que lo diga yo, tenéis que organizaros, porque es cierto que muchos países no tienen la capacidad de producir vacunas, pero en Latinoamérica hay científicos, laboratorios, universidades de primera. Sí hay una conexión latinoamericana para pensar una política de la salud en dimensión latinoamericana. Pueden producir estas vacunas y también otras cosas. ¿Por qué? Lo vemos ahora en Europa. Frente a esta emergencia, la dimensión europea fue importantísima. Y también para construir un proyecto mundial necesitamos un fuerte aporte latinoamericano y una coordinación latinoamericana. El problema más general que señaló Fernando Sánchez Campos Costa, porque no es solo un problema de vacunas, hay un problema más amplio. Y en esto
yo no soy uno de izquierda, yo soy en favor del mercado, soy un gran defensor del mercado. Y lo que digo es que una cosa es el mercado ideal de los libros de economía, una cosa es el mercado real, porque el mercado real de hoy en la farmacéutica y también en otros sectores, pero hablamos de farmacéutica, no es un mercado, es un sistema que algunos podrían llamar socialista comunista, en que con el dinero del Estado se financia la investigación, que va a algunas empresas y no a todas. Se produce conocimiento que es monopolizado por algunos y ¿quién es que puede organizar la competición? ¿Dónde hay la competición en este sector? ¿Puede una pequeña empresa competir con los grandes que tienen la ayuda del Estado, la financiación del Estado? No puede, no hay mercado. O hay un mercado limitado de algunos pocos. Sería necesario abrir el mercado, y no solo en este campo, también en otros. Y la nueva frontera de la Organización Mundial de la Sanidad debería ser exactamente en estos casos en que hay asimetrías informativas enormes que no permiten que haya un mercado y que crean un sistema, ¿cómo podemos llamarlo? Capitalista de Estado, social capitalista, capital socialista, no sé, un sistema que los que tenemos ahora, que se rompa porque no hay democracia. Vivimos una condición en el mundo similar a la que tenía Estados Unidos antes de las leyes antimonopolio. Informática, farmacéutica, y podemos continuar. Así, creo que eso sería un tema importante sobre todo para países que tienen capacidad de desarrollo, pero no participan de los monopolios existentes. Así, sí, eso también. Y eso es un problema político muy importante, y eso está relacionado también con lo que se dijo sobre las opciones de financiación, las decisiones que se toma cada Estado cuando cuando crea su presupuesto. Hay que invertir muchísimo y mucho más en escuela, conocimiento, universidad, investigación. Y hay que hacerlo de una manera coordinada, porque el mundo de mañana es un mundo en que cada vez más dependemos exactamente de eso. Muchas gracias, Rocco. Ya estamos en el cierre. Antes de darle la palabra a don José Bono, solo en atención a que realmente es un sobreviviente del COVID. Él estuvo muy grave, hospitalizado. Me ha pedido la palabra en este momento. Se la voy a dar al diputado del Brasil, Clayton de Oliveira. Por favor, Clayton, pero súper breve. ¿Me escucha, José Antonio? Sí, adelante. ¿Sí? Un gran saludo a todos. Cardenal, tus bendiciones. Le pedí la palabra, amigo José Antonio, porque nadie en el mundo de hoy sufre más por la pandemia y la falta de vacunas que Brasil. La pandemia de coronavirus está fuera de control en Brasil, que superó la marca hoy de las 373,000 personas muertas. Cada 100 brasileños infectados con COVID-19 ahora transmiten la enfermedad a otras 123 personas. Y los científicos temen que Brasil se está convirtiendo en una incubadora de nuevas variantes y cepas. La OMS exige firmeza del gobierno federal y coordinación del Congreso, mas o que miramos es un proyecto ultraliberal del Bolsonaro que no tiene éxito y no logra afrontar los desafíos mínimos para garantir la vida de las personas. El presidente ha estado defendiendo públicamente, estimulado medicamentos ineficaces que han matado a las personas. La falta de control del gobierno Bolsonaro sobre la pandemia tem levado a un escenario y resultado de desmantelamiento de salud pública en relación ao que se viró en pasado. No hay más tiempo a perder. La vida y la salud de las personas ya no pueden esperar. Ahora queremos ser un país digno, de igualdad para todos. Queremos una vida digna. La vacunación no puede ser solo para los buenos, para los ricos. La vacunación es urgente, generalizada y sin restricciones. Es un derecho de todos. Por eso, manifiesto aquí indignación y pido
que esse espaço seja um espaço também de manifestação de solidariedade ao povo brasileiro. Gracias. Muchas gracias, querido Clayton. Le doy la palabra a José Bon. El audio, nada más. Ahí. Me alegra que haya intervenido antes que yo Clayton de Oliveira para poder mostrar mi solidaridad con su sufrimiento personal y con el que también representa en los muchos millones de enfermos y de personas que han fallecido por causa de esta pandemia, que quizá está mal dicho, por causa de este virus y también por causa de la falta de diligencia o de la perversión de determinadas administraciones. Lo puedo decir con más o menos emoción, pero Clayton, te traslado esa solidaridad de un modo directo. Como político, siento vergüenza de que haya gobernantes en países que, aun elegidos democráticamente, merecerían por su perversión y por su maldad estar presos antes que en los palacios de la gobernación. El caso de Bolsonaro es especialmente escandaloso, al menos desde mi punto de vista. Todo lo escuchado hasta ahora por parte de José Ángel Córdoba, que hablas como las personas que saben y que te escucho con la atención que merecen quienes trasladan con solo escucharles la sensación de la verdad y del rigor, ¿no? Y me ha agradado mucho escucharte decir cómo la importancia sanitaria o el nivel sanitario de un país no se puede medir ni por el número de sus presupuestos de salud, ni por sus centros de salud, has dicho, sino por el número de enfermos, especialmente por los que se previene que no sean enfermos. Y ahí la investigación, el desarrollo, la inversión, pues creo que es absolutamente obligada. No puedo sino coincidir plenamente con todo lo que has dicho. Por poner un punto de discrepante armonía y solidaria con nuestro amigo Rocco Buttiglione, decía, yo no soy de izquierdas. Bueno, yo creo que soy, tampoco estoy muy seguro a estas alturas del siglo para afirmarlo, pero por lo menos con esas entré en política. Y no lo digo como un elemento de exhibición, pero Rocco, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en una cosa: donde no hay mercado, no hay democracia, ¿verdad? Esa es una realidad. Yo, por tanto, pertenezco a esa izquierda, que no es una izquierda marxista o a la usanza del comunismo tradicional, que negando el mercado, lo que acababa negando era la libertad, que prometían paraísos donde yo de pequeño creía, sinceramente, que no había libertad, pero había escuelas, había hospitales, y tuve por edad ocasión de visitar la Unión Soviética, y mi decepción fue mayúscula, porque yo empecé muy marxista, con bríos, en mi juventud, y cuando volví de Rusia, de la Unión Soviética, me di cuenta que no había libertad, pero tampoco había escuelas, y tampoco había hospitales, y tampoco había justicia, y por supuesto no había solidaridad. Yo creo que el mercado es un elemento regulador, pero hay unos valores que están por encima del mercado. El mercado no es nada si no hay un valor que lo preside, al menos en los políticos que nos calificamos como seguidores del Evangelio y como solidarios. Hay un valor que tiene que estar por encima del mercado, y este es uno de ellos. A mí me ha corregido amable y cariñosamente José Ángel cuando decía que lo importante no solamente son los 3 millones de muertos por el COVID, sino que cada año, sin COVID, ya mueren 10 millones de personas porque no tienen las medicinas que consideramos esenciales y que nosotros en el primer mundo estamos casi tan encantados que no nos damos cuenta de que son 10 millones de personas las que mueren porque no tienen las medicinas esenciales, o 25 millones
de niños, porque les falta lo esencial. A mí me producía un informe de Naciones Unidas, Iglesias no lo podría ratificar, con lo que los europeos gastamos en helados, o lo que los norteamericanos, empecé por los europeos para que no me digan que soy de una izquierda especialmente vindicativa. En los Estados Unidos lo que gastan en dar de comer a sus mascotas domésticas, según las Naciones Unidas, se acabaría con el problema del hambre en el mundo. Un valor solidario nos lleva, desde mi punto de vista, a levantar la voz, en este caso con el Papa, incluso animarle más. Aquí que tengo a mi izquierda, al cardenal Osoro, y que se ve con el Papa con frecuencia y que habla con él por teléfono, probablemente sea el referente moral más importante del planeta. Y el Papa tiene que dejar las formas curiales y debe dejar el lenguaje vaticano para alzar la voz contra la desvergüenza que supone las patentes, que no es que en este caso sean especialmente importantes, pero sí son importantes porque no se puede producir fuera de sus ámbitos de empresa, de fábricas, esas vacunas que son tan necesarias. Es un problema económico. Miren, cuando la hepatitis C, las farmacéuticas, inteligentemente para sus intereses, fueron a las asociaciones de enfermos de hepatitis a convencerles de que era necesario que exigieran a sus gobiernos la medicina. Y cuando lo hubieron exigido, las farmacéuticas, ¿qué hicieron? ¿Solidarizarse con ellos? No. Cobrarles a los estados los 42.000 euros por cada tratamiento que ya no podían negar porque tenían la presión de aquellos enfermos que, lógicamente, había que atender. En fin, no les quiero cansar más. Yo creo ver esperanza, y a lo mejor soy un ingenuo, pero yo tengo más esperanza hoy, por ejemplo, en el Papa Francisco, que no sé qué otros intereses tendrá, pero no los veo distintos de los que predica. Si su voz fuese seguida, si alzase la bandera de la solidaridad, si hablase como Clayton nos hacía ahora de su dolor y de lo que en este mundo son culpables, porque es verdad, lo decía Buttiglione, esto no es fácil de resolver, claro que no es fácil, pero yo creo que la Iglesia Católica hoy, con perdón del señor arzobispo, yo creo que si se preocupasen más que de otros aspectos morales o sexuales, que hay una especie de obsesión en la Iglesia por lo sexual verdaderamente enfermiza, si se preocupasen más por estos aspectos en esta hora trágica, además sería una buena campaña de publicidad del Evangelio, que falta hace. Perdón, me excedí y a lo mejor ya el señor cardenal no me invita más a su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por este magnífico diálogo.